Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, volvemos a la rutina del trabajo, se acabaron las vacaciones, hay que volver otra vez a las clases y bueno, obviamente seguro todos estamos extrañando el aula, pero no nos queda otra que seguir cuidándonos y seguir comunicándonos de esta manera, ¿sí? Vamos a retomar desde donde habíamos quedado, pero antes de eso les hago unas aclaraciones chiquitas, ¿sí? En primer lugar vamos a seguir trabajando como lo hicimos hasta ahora, yo les voy a mandar un video, voy a tratar de que no sean tan extensos, pero recuerden que estos videos están reemplazando las clases que ustedes tienen adentro del aula, que son clases, nosotros tenemos 3 horas semanales. Yo esas 3 horas las voy a condensar en videos, ¿sí? De 10, 12 minutos, con la explicación del contenido que estemos viendo o del cuento que estemos leyendo, ¿sí? Y como siempre, las dudas por el grupo de WhatsApp y los trabajos se los voy a dejar en la parte de asignaciones o de tareas de la aplicación y ahí ustedes también hacen las entregas, ¿sí? Por un tema de organización. Los que me deben trabajos del primer trimestre ya no es necesario que me los entreguen porque eso ya está cerrado. Si bien la nota que pusimos fue una nota de valoración pedagógica, es una nota que yo no voy a modificar, entonces no tiene sentido que ustedes me entreguen esos trabajos porque esa parte del año ya está cerrada. Sí, pónganse las pilas con este segundo trimestre. Y para los que me preguntaron qué trabajos debían de este segundo trimestre, en realidad hasta ahora el trabajo formal es uno solo, que es el del que vamos a hablar ahora, que era el análisis de una leyenda de Becker, que se llama El Monte de las Ánimas, ¿sí? Era el análisis de esa leyenda aplicando los conocimientos sobre romanticismo, que es lo que estamos viendo en esta parte del año, ¿sí? O sea que eso solito es lo que me tienen que entregar. Lo que no lo hicieron todavía lo pueden hacer, pero bueno, no dejen pasar mucho el tiempo. A los que ya lo entregaron, yo ya les hice la corrección, ¿sí? Ya les devolví los trabajos corregidos, estaban todos bien. Algunos errores muy chiquitos que los voy a aclarar ahora en el video, pero bueno, veo que entendieron muy bien el argumento y que pudieron aplicar esto de reconocer las características del movimiento, que ese es el objetivo de esto, ¿sí? Es que cuando a ustedes les llegue un texto puedan identificar que pertenece a este movimiento, ¿sí? Lo que ustedes entonces tenían que hacer es reconocer qué elementos aparecen que tienen que ver con la literatura que se escribía en esta época, ¿sí? Acuérdense que Becker escribe en pleno movimiento romántico. Una de las características principales de este movimiento era esto del nacionalismo, es valorizar lo propio. Por eso lo que hace él es recopilar leyendas que circulaban oralmente en España y transcribirlas de manera, hacer una versión literaria escrita para que después esas leyendas llegaran a otras partes del mundo, ¿sí? Entonces era esto de contar o de mostrar una parte de España. Recuerden también que lo vimos cuando vimos leyendas urbanas, que las leyendas tienen que ver con la identidad de los pueblos, ¿sí? Entonces yo mostrar las leyendas de mi nación, también estoy mostrando parte de mi identidad. Esa es una de las características que aparecen desde el momento que el autor elige contar algo que es puramente nacional. Después, obviamente, otra de las características que saltaban a la vista era la presencia de lo sobrenatural. Estamos ante una historia de fantasmas, ¿sí? Entonces, al tener la presencia de fantasmas, la presencia de la muerte, estas historias de ultratumba y con escenas bastante escabrosas o que intentan provocarle miedo al lector, esto es algo típico de este movimiento, del movimiento romántico. ¿Sí? Recuerden que tenemos que sacarnos la idea que durante este periodo se escribía solamente historias de amor. Tiene que ver esto también, porque se hablaba de todos los sentimientos, no solamente sobre el amor. El miedo también es un sentimiento y es un sentimiento muy fuerte, ¿sí? Entonces, la presencia de fantasmas también es una característica del romanticismo que encontramos en esta leyenda. Y uno de los puntos donde más errores hubo, por eso me voy a detener acá sin hacer demasiado spoiler para los que no leyeron la leyenda y todavía no entregaron el trabajo, era reconocer qué tipo de modelo literario era el personaje de Beatriz. Nosotros tenemos dos personajes principales en esta historia que son Beatriz y Alonso, ¿sí? Y yo les había preguntado a qué modelo literario correspondía. En esta época los escritores elegían contar a las mujeres desde dos posturas. Teníamos a la mujer ángel,
que era la mujer casta, inocente, pura, que el protagonista elegía para casarse porque representaba el amor ideal. Y después teníamos lo que ellos llamaban la mujer demonio, que es esta mujer que utilizaba su belleza física y sus encantos para seducir al hombre, pero llevarlo a la perdición, ¿sí? El hombre no obtenía nada bueno de esta relación, pero era una tentación a la que no podía dejar de ceder. Y obviamente el personaje de Beatriz pertenece a esta mujer demonio, está muy lejos de ser la mujer ángel, ¿sí? Yo voy a tratar de no hacer spoiler o contar cosas puntuales de la leyenda porque me faltan entregar bastantes trabajos. Pero bueno, esto lo quería aclarar porque yo en las devoluciones les dije que les iba a aclarar mediante un video los errores que tuvieron. Beatriz no es una mujer ángel porque utiliza este amor que siente Alonso. Si los dos personajes son primos, ¿sí? Pero estamos en un contexto donde el amor y los matrimonios entre primos eran posibles, ¿sí? Recuerden que muchas ideas que tenemos sobre el amor tienen que ver con lo cultural, ¿sí? Estamos en una época donde los primos se casaban. Entonces, no es imposible pensar que estos dos personajes estaban enamorados. De hecho, Alonso estaba muy enamorado de Beatriz. No es el caso de Beatriz aparentemente, ¿sí? Beatriz lo que hace es reconocer el amor que él siente por ella y utilizarlo y manipularlo para cumplir sus caprichos, ¿sí? Recuerdan que lo manda a buscar algo que ella pierde al Monte de las Ánimas, donde él le dice que tiene miedo porque conoce esta historia de fantasmas. Él se reconoce un héroe, le dice que ha matado animales terribles, que ha ganado muchas guerras, pero sin embargo, ir al monte ese día, cuando sabe que se levantan todos los fantasmas, le daba miedo. Y ella, lejos de entenderlo, se burla de eso y le dice con media sonrisa, burlona, ay, no vas a ir entonces por un capricho mío. De hecho, el narrador les deja ver esta actitud que está teniendo ella, que a él lo hace sentir mal y por eso se para y enseguida dice, no, sí que voy a ir, y agarra el caballo y se va, ¿sí? Se va por manipulación de ella, porque ella utiliza ese amor y utiliza su belleza para conseguir un capricho que va a ser que Alonso no la pase nada bien, ¿sí? Los que leyeron la leyenda saben cómo sigue después, entonces vemos que las intenciones de ella estaban muy lejos del amor y del ideal romántico, sino que es todo lo contrario, es utilizo el amor que sentís, utilizo mi belleza física para manipularte, ¿sí? Entonces, el personaje de Beatriz representa a la mujer demonio. Los que muchos lo supieron reconocer, pero bueno, ese fue el error más común que hubo. Después lo demás estaba todo bien. Esto también de la naturaleza que acompaña los sentimientos de los personajes, esa es otra característica propia de este movimiento. Los personajes, la naturaleza o el clima acompaña lo que van sintiendo los personajes. De hecho, fíjense, la noche que Beatriz pasa sola, porque Alonso se va a buscar al monte, lo que ella le pidió es una noche siniestra, de viento, de mucho ruido, no es una noche apacible, sino que acompaña y acentúa el miedo que ella siente, ¿sí? También esto tiene que ver con una característica de esta época y obviamente la presencia de la muerte, que también es otra característica de este tipo de historias, ¿sí? Muy bien, entonces esas características las supieron reconocer muy bien. Vamos a trabajar ahora en esta semana con otra leyenda de Becker y después ya lo dejamos y pasamos a otro autor, ¿sí? Vamos a trabajar con una leyenda que se llama La Promesa, que yo les voy a hacer llegar un fragmento porque la leyenda es muy extensa, ¿sí? Donde tienen las partes principales del argumento y donde van a poder reconocer varias características de este movimiento. Vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Reconocer qué características del romanticismo aparecen en la leyenda. La leyenda también es la misma historia, ¿sí? Una leyenda popular de España que Becker lo único que hace es transcribirla, no es de su invención. Y lo que ustedes tienen por ahí algo en la actualidad para relacionarlo con esta leyenda es la película de Tim Burton, El cadáver de la novia, que es una continuación de esta leyenda, ¿sí?
esta novia que está enterrada con la mano afuera esperando a su prometido que murió o se fue en el momento que le propone casamiento. Entonces, no sé, los que vieron la película ven que el protagonista se encuentra con el cadáver de esta chica, que es la protagonista de la leyenda de Becker, ¿sí? Entonces, con este dato quizás puedan entender un poquito más el argumento. Bueno, yo lo que les voy a pedir es que la lean, ¿sí? Les voy a dejar la consigna en la aplicación, pero se las voy a dejar dentro de 2 días. Ahora lo único que les pido es que la lean, yo les dejo también en la aplicación la leyenda, el PDF con la leyenda, y que me pregunten si no entienden el argumento, porque el argumento es muy simple, pero entiendo que el vocabulario, al no ser actual, pueda entorpecer un poco la comprensión del texto, ¿sí? Entonces, si hay algo que no entienden de lo que se trata el argumento, me mandan un WhatsApp y yo se los explico, ¿sí? Y una vez que tengan leída la leyenda y que yo sepa que ya entendieron el argumento, a partir de ahí les mando la consigna. O sea que tienen 2 días para leer la leyenda, que son 2 o 3 hojitas, no es muy extensa, ¿sí? Y bueno, ya con este trabajo cerraríamos con la literatura de Becker. Bueno, entonces los dejo con el PDF y cualquier consulta al WhatsApp.